Nadie en la mansión entendía por qué el bebé del millonario siempre iba al mismo sitio. Cada mañana, a la misma hora, como guiado por una brújula invisible, el cochecito se detenía frente a una puerta olvidada del ala antigua. Era una puerta discreta, de madera gastada, que daba a un pasillo en penumbra donde el tiempo parecía respirar más lento. Allí, el niño se quedaba quieto, con los ojos abiertos como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y cada mañana, el silencio se hacía más pesado, como si la casa guardara un secreto que pedía ser contado. El millonario había comprado aquella mansión tras perderlo todo por dentro. Tenía dinero, sí, pero su vida se había convertido en una larga sucesión de habitaciones vacías. La madre del bebé ya no estaba, y la ausencia era una presencia constante que se sentaba a la mesa, que ocupaba el asiento del coche, que dormía en la almohada contigua. El niño era lo único que lo mantenía en pie, una razón frágil y luminosa para levantarse cuando el día parecía demasiado largo. Pero incluso él, con todo su poder, no podía explicar por qué su hijo se detenía siempre en ese punto exacto de la casa, como si allí estuviera la respuesta a una pregunta que nadie se había atrevido a formular. La limpiadora llegó a la mansión con la humildad de quien ha aprendido a no llamar la atención. Sus manos conocían el lenguaje del esfuerzo y su mirada llevaba la serenidad de quien ha sobrevivido a demasiadas despedidas. Había aceptado el trabajo porque necesitaba empezar de nuevo. En su vida, las cosas se habían roto en silencio, una tras otra, y había aprendido a recoger los pedazos sin hacer ruido. Nadie reparaba en ella, su uniforme era casi invisible, su paso ligero, su presencia una sombra que ordenaba el caos ajeno. Fue ella quien notó lo extraño. No el primer día, ni el segundo, sino cuando el patrón se repitió con una precisión que dolía. El bebé, cada mañana, se inclinaba hacia la puerta del ala antigua y extendía las manos como si quisiera abrazar el aire. No lloraba, no reía, simplemente miraba, con una atención que no correspondía a su edad. La limpiadora sintió un nudo en el pecho, una intuición antigua, de esas que no se explican. Algo allí estaba llamando al niño. Algo que nadie más había querido ver. La casa era enorme, pero había lugares que parecían encogerse cuando uno se acercaba. El pasillo del ala antigua era uno de ellos. La limpiadora entró un día con el carrito de limpieza, empujada por una mezcla de curiosidad y respeto. El aire era más frío, como si las paredes guardaran la memoria del invierno. Al fondo, detrás de la puerta gastada, encontró una habitación pequeña. No estaba abandonada, estaba detenida. Un mecedor quieto, una alfombra descolorida, un móvil de cuna colgando sin moverse. Y en el centro, una fotografía enmarcada, cubierta de polvo, que mostraba a una mujer joven con una sonrisa cansada y un bebé en brazos. La limpiadora sintió como el pasado se le venía encima. Reconoció en esa imagen la tristeza que no se llora, la alegría que se protege con uñas y dientes. Supo, sin que nadie se lo dijera, que esa habitación había sido un refugio. Un lugar donde alguien había amado en silencio, donde se habían dicho promesas sin testigos. Entendió por qué el bebé se detenía allí. No era el lugar lo que lo llamaba, era la historia. El millonario evitaba esa parte de la casa. Decía que no había nada que ver, que era solo un rincón viejo. Pero su corazón sabía que mentía. Había construido su vida como se construyen las murallas, altas, sólidas, destinadas a no dejar pasar nada. Había creído que el dinero podía comprar el olvido, que la rutina podía anestesiar el dolor. Y sin embargo, cada mañana, su hijo desarmaba esas defensas con una mirada que parecía pedir permiso para recordar. La limpiadora comenzó a pasar más tiempo en el ala antigua. No por morbo, sino por cuidado. Ordenaba con delicadeza como quien toca un objeto sagrado. Un día encontró una caja debajo del mecedor. Dentro había cartas sin enviar, dobladas con cuidado. No las leyó, no era su historia. Pero supo que aquellas palabras no dichas seguían respirando, buscando salida. Sintió la responsabilidad de quien descubre algo grande y no sabe qué hacer con ello. El bebé empezó a balbucear sonidos nuevos cuando estaba allí.
Su cuerpo se relajaba, su respiración se volvía profunda. La limpiadora, sin darse cuenta, comenzó a cantarle mientras limpiaba, canciones que su madre le había cantado a ella cuando el mundo parecía demasiado duro. En esos momentos, la casa cambiaba. Los pasillos dejaban de ser fríos, las paredes parecían escuchar. El pasado y el presente se rozaban como dos manos que se encuentran en la oscuridad. La tensión creció cuando el millonario notó que su hijo se calmaba solo en ese lugar. Se preguntó qué estaba haciendo mal, que no sabía. La culpa es un animal paciente, espera el momento para morder. Él había sido un hombre ausente, incluso cuando estaba presente. Había trabajado sin descanso, convencido de que proveer era amar. Ahora, frente a un niño que buscaba algo que él no podía darle, se sintió pequeño por primera vez en años. La limpiadora decidió hablar, no para acusar, sino para cuidar. Eligió el momento con la prudencia de quien sabe que las verdades duelen. No usó palabras duras, habló de observaciones, de rutinas, de la calma del bebé. Habló del ala antigua como quien describe un paisaje al que se le ha negado la visita. El millonario escuchó con el cuerpo tenso, como si cada frase levantara una capa de polvo dentro de él. Esa noche, no durmió. Caminó por la mansión, siguiendo el mapa de sus recuerdos. Se detuvo frente a la puerta gastada. Su mano tembló al tocar la madera. Al entrar, el aire le devolvió una versión de sí mismo que había enterrado. Recordó risas suaves, promesas hechas en voz baja, decisiones tomadas por miedo. Recordó a la mujer de la fotografía, su amor silencioso, la forma en que había pedido espacio para criar a su hijo lejos del ruido. Recordó su cobardía, su ausencia disfrazada de responsabilidad. La habitación no lo acusaba, lo esperaba. Entendió entonces lo impensable, el bebé no buscaba un lugar, buscaba a alguien. Buscaba el amor que había quedado suspendido en ese espacio, la presencia que se había negado a desaparecer. El niño, con su intuición pura, había encontrado la grieta por donde la verdad se filtraba. Al día siguiente, el millonario llevó él mismo el cochecito hasta la puerta del ala antigua. No por obligación, sino por decisión. Se sentó en el suelo, al nivel de su hijo, y dejó que el silencio hablara. Sintió vergüenza, pero también alivio. No podía cambiar el pasado, pero podía permitir que dejara de gobernar el presente. Permaneció allí, respirando, aprendiendo a quedarse. La limpiadora observó desde la distancia. Sabía que su papel no era ser protagonista, sino puente. Había descubierto lo impensable, sí, pero su mayor logro era haber cuidado el proceso. La casa comenzó a transformarse. El ala antigua dejó de ser un tabú y se convirtió en un lugar de encuentro. No se borró el dolor, se integró. Y eso lo cambió todo. El bebé creció rodeado de una verdad que ya no se escondía. Aprendió a caminar por esos pasillos con la seguridad de quien sabe que pertenece. El millonario aprendió a escuchar, a fallar en voz alta, a pedir perdón sin esperar absolución inmediata. Descubrió que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad de sostener una mirada sin huir. La limpiadora, por su parte, encontró algo que no buscaba, dignidad reconocida. El millonario la miró por primera vez como se mira a quien ha sido valiente. No hubo grandes discursos, hubo respeto. Su trabajo siguió siendo limpiar, pero ahora también era custodiar una historia que había encontrado su cauce. Y en ese cuidado, ella también sanó partes de sí misma que creía perdidas. Hubo días difíciles. La tristeza no desaparece por decreto. A veces el pasado regresaba con fuerza, a veces el miedo a repetir errores se colaba en las noches largas. Pero ahora había un lenguaje compartido para atravesarlo. La casa ya no era un museo de ausencias, era un hogar en construcción permanente. Con el tiempo, el ala antigua se llenó de luz. No porque se cambiara la arquitectura, sino porque se habitó con honestidad. La fotografía volvió a su sitio, limpia, visible. Las cartas permanecieron en la caja, no como deuda, sino como testimonio. El mecedor volvió a moverse, empujado por risas nuevas. Y el lugar dejó de ser un secreto para convertirse en una raíz.
Esta historia no trata de dinero ni de mansiones. Trata de la valentía de mirar donde duele, de la humildad de escuchar a quienes nadie escucha, de la sabiduría inesperada de un bebé que supo señalar el camino cuando los adultos se habían perdido. Trata de una limpiadora que, con su sensibilidad, recordó a todos que los milagros suelen llegar en silencio. Si algo queda claro es que los lugares nos llaman cuando estamos listos para entenderlos. Que el amor no dicho busca salida y que siempre hay una oportunidad de elegir distinto. Tal vez hoy, en tu vida, haya una puerta que evitas, un pasillo que prefieres no recorrer. Tal vez alguien cercano esté señalando, sin palabras, lo que necesita ser visto. Permítete escuchar, permítete quedarte, porque a veces, lo impensable no es el secreto que se descubre, sino la paz que llega cuando dejamos de huir. Si esta historia tocó algo en ti, acompáñanos dejando tu like y suscribiéndote al canal. Tu apoyo hace posible que más historias lleguen a quienes las necesitan. Y recuerda, incluso en las casas más grandes, la verdadera transformación empieza en el rincón que nos atrevemos a iluminar.